¿Permite Dios a los muertos visitarnos? Cada año, en el 1 y 2 de noviembre, se llama el Día de los Muertos y el Día de los Santos. ¿Permitirá Dios que los muertos nos visiten en estos días? ¿Será posible, mis hermanos? ¿Quién de ustedes cree que es posible que los muertos puedan visitarnos? Que nuestros abuelos o quienes han perdido a sus padres. Yo tengo la gracia aún de tener a mis dos padres, pero hay muchas personas que ya no tienen a ninguno de sus padres, que ya han sido llamados. ¿Será que el 1 y 2 de noviembre o el día primero Dios permite a todas estas personas, les dará un espacio el Señor para que nos visiten? Debemos entonces poner una ofrenda para que ellos puedan venir, beber algo, comer algo, comer el platillo que más gustaban. Mis hermanos, vamos a iniciar este estudio. ¿Sí? ¿Alguno me ha respondido? Que te digan si los visitan los muertos, sí o no. ¿Creen algunos de ustedes que los muertos nos visitan el día 1 de noviembre? Díganme si hay alguno que piensa que es posible, porque se celebra este día año con año en muchos lugares. Se les recuerda a los difuntos. El pastor, ahí nos está respondiendo el pastor nos dice que no. La hermana Flor también nos dice que no, y Mari Maciel dice que no nos visitan. ¿Y de Perú qué dicen? Vamos a ver. Brenda Herrera también dice que no. Dani Carteaga dice que cree que sí, nos visitan. Nora Arteaga dice no. Patricia Villafana nos dice que no. Bueno, vamos a ir, mis hermanos, a las escrituras, al libro de Eclesiastés. Patricia Villafana dice que no. Aida Real Mejía no. Bueno, libro de Eclesiastés, mis hermanos. Está gritando yo. Eclesiastés capítulo 9, verso 5, mis hermanos, vayamos. Eclesiastés 9:5. Y veamos qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés. A ver de qué forma. Yo lo voy a ver. Ya, empieza. Ok. Eclesiastés 9:5. La palabra de Dios nos declara lo siguiente: pero los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Amén. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Vuelvo a leerlos, mis hermanos. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 nos dice: los que viven saben que han de morir. Nosotros sabemos que vamos a morir un día, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron, o sea que terminaron, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Así que claramente aquí la palabra de Dios nos dice que los muertos no pueden participar en nada de lo que se hace debajo del sol, ni tampoco pueden venir a espantarte, ni a jalarte las sábanas, no pueden venir a arrastrar cadenas. Y hay muchos pasajes, mis hermanos, de las Escrituras que enseñan esta misma verdad. Por ejemplo, el libro de Job. El libro de Job nos dice en su capítulo 7, acuérdate, capítulo 7, versículo 7, Job 7:7. Acuérdate
que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol. No subirá, no volverá más a su casa. Escuchen bien esto. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. La palabra de Dios es bien categórica al respecto, y todo esto enseña la palabra de Dios. Vayamos también a Isaías capítulo 8, versículos del 19 y el 20. Isaías capítulo 8, 19 y 20, que nos dice: y si os dijeran, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Verso 20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto. Y es porque no les ha amanecido, mis hermanos. O sea, dice, vayamos a las escrituras, y si lo que dicen los medios y los adivinos no concuerda con la enseñanza bíblica, ciertamente ellos continúan en la oscuridad. Aquí está claramente la respuesta de la Biblia. ¿Qué acaso no tenemos a un Dios a quien preguntarle, a quien consultarle? Entonces, ¿por qué vamos a estar buscando por otros lados lo que solo Dios nos puede decir en su palabra? Entonces, mis hermanos, ¿por qué muchas personas siguen poniendo ofrendas a sus muertos? Es claramente porque no han leído la palabra de Dios. Si ellos hubieran leído alguna vez en su vida la palabra de Dios, hubieran dejado ya de poner ofrendas, de ir a los panteones a poner flores, porque ahí en los panteones nadie está. La palabra de Dios dice que los muertos nada saben, mis hermanos. Cuando nosotros caemos en el mundo de la brujería y comenzamos a salirnos del camino de la justicia, de la verdad, de la luz y de la santidad, comenzamos a alejarnos verdaderamente de la influencia del Espíritu Santo. Vamos ahora, mis hermanos, a Primera de Samuel, por favor, y vamos a estar aquí. Este va a ser nuestro capítulo, nuestro texto base. Primera de Samuel 28, verso 3. Primera de Samuel 28, 3. Y ahí nos vamos a quedar, mis hermanos. Primera de Samuel 28, 3. El profeta Samuel ya había muerto y todo Israel lo había lamentado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Así que Samuel estaba muerto y estaba enterrado. Y Saúl había arrojado de la tierra a todos los encantadores. En hebreo, la escritura dice a los evocadores, o sea, a los que evocan a los espíritus de los muertos, los encantadores y los adivinos. Y luego sigue la historia que el rey Saúl estaba en guerra con los filisteos. Y se asustó cuando vio el campamento tan grande de los filisteos. Entonces se ofuscó y quiso buscar ayuda de parte de Dios. ¿Por qué estaba ofuscado? Porque tenía miedo, dice el versículo 6, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. La razón por la cual Dios no le respondía a Saúl era porque Saúl se había rebelado contra Dios. Había desobedecido su palabra y Dios le había dicho a través del profeta Samuel que ya Dios no lo escucharía
nada de lo que él hiciera por su rebelión abierta contra la palabra de Dios. Es más, lo iba a destituir de su posición. Y esto justamente sucede ya al final de sus días. Pero sigamos con la historia de Saúl. Saúl le dijo a sus criados, en el versículo 7 de Primera de Samuel 28, Primera de Samuel 28, verso 7, dice Saúl: buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl. Aquí podemos hacer mención que así como Saúl se disfrazó, recordemos que Satanás también se disfraza como ángel de luz. ¿Sí? ¿Dónde está esto, mis hermanos? Segunda de Corintios 11, 8. Nos dice que también Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces Saúl se puso otros vestidos y se fue con los dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Notemos la expresión que vinieron de noche. Ese es el tiempo del príncipe de las tinieblas, de Satanás. Vino de noche, así como también vino cuando vinieron a ver a Jesús en la noche, en Juan 3. Verso 9. Y la mujer le dijo, Primera de Samuel 28, 9 nos dice: y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? La adivina estaba reconociendo que ya el mismo rey Saúl había expulsado de la tierra a todos aquellos que practicaban estas cosas que nosotros hoy llamamos espiritismo, necromancia o brujería, o todo lo que tiene que ver con lo esotérico, adivinación, evocación. Y ella dice: ¿por qué me estás poniendo tropiezo? Verso 10 dice: entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá. Por esto Saúl le jura, y aquí viene una blasfemia de parte de Saúl. Aparte de todo lo que había hecho, pues haber desobedecido a Dios y haberse rebelado contra él en tal forma tan terrible contra Dios, es que Dios lo destituye. En segundo lugar, ir a consultar a una adivina, a una pitonisa, a una bruja, a una evocadora, a una medium espiritista para hacer algo que Dios había prohibido, que él mismo había echado por mandato del profeta Samuel de la tierra a todos aquellos que practicaban estas cosas. Así que vuelve y hace esto. Pero no solamente eso, juró por Jehová. Saúl jura por Jehová, cuando la palabra de Dios nos dice: no juréis en ninguna manera en mi nombre. Violación al tercer mandamiento de la ley de Dios. Versículo 11. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Ahora, recuerden, Samuel ya estaba muerto y va con esta mujer para que le haga venir a Samuel. Ya nosotros hemos leído en la Biblia que los muertos no pueden volver, que los muertos no pueden regresar ni pueden subir. ¿Pero por qué? Porque no pueden tener participación en nada de lo que suceda debajo del sol. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios en Eclesiastés 9:5, mis hermanos. Ya lo leímos. O para los que no van conectándose, Eclesiastés 9:5 nos dice que los muertos no pueden tener participación
en nada de lo que suceda debajo del sol. La mujer entonces entra en comunicación o con una supuesta comunicación o necromancia, que quiere decir comunicarse con los muertos, o el vaticinio del futuro mediante la invocación de espíritus. Pero miren qué sucede cuando ella entra en el proceso de una supuesta comunicación. Nos dice el verso número 12: y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl, diciendo, verso 13, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Ahora, vean qué interesante. La mujer, si hubiera sido una divina verdadera, se hubiera dado cuenta de entrada que era el rey Saúl, aunque estaba disfrazado. Pero recién, hasta que se le apareció el supuesto Samuel, ella pega el grito y dijo, tú eres Saúl. Y así fue que le reconoció. Aquí, mis hermanos, alguien ya le estaba dando esta información, pero ¿era realmente Samuel? ¿Creemos que realmente era Samuel quien había subido? Sigamos leyendo y vamos a descubrir quién era. La mujer responde, he visto dioses que suben de la tierra. Otra blasfemia. La primera mentira del diablo fue, no moriréis, sino que seréis como Dios. Y ahora esta mujer está diciendo esa misma primera mentira del diablo, que está en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Declara, he visto dioses. En otras palabras, cuando tú mueras, llegarás a ser como Dios. Lo mismo que dijo el diablo a Eva. He visto dioses que suben de la tierra. Y ahora detengámonos por un momento allí. Si realmente ella fue quien hizo venir a Samuel, supuestamente Samuel tendría que estar en el paraíso o en el seno de Abraham, como lo afirma el Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 19, ya que en el Sheol o lugar de los muertos nadie podía ir de un lugar a otro, pues era imposible. Vean el engaño. Dice, he visto dioses que suben de la tierra. ¿O no serían más que nada todos sus ídolos y los demonios que ellos tenían y que para ellos eran dioses? Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Versículo 14. Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Y Saúl entonces entendió que era Samuel. Vean que la Biblia no afirma que era Samuel. Saúl entendió eso. Y humillando el rostro en tierra, hizo gran reverencia. Otra blasfemia más. La mujer no le dice quién es. Solo dijo, he visto un anciano que viene cubierto el rostro con un manto. Como Samuel había sido el consejero de Saúl, como profeta de Jehová en la época en que él había sido leal a Dios y le había dado consejos y mensajes de parte de Dios, Saúl inclinó su rostro en tierra e hizo gran reverencia, otra violación a otro mandamiento de la palabra de Dios, donde claramente dice, al Señor tu Dios adorarás, solo delante de él te postrarás, no tendrás ningún otro Dios, ni te inclinarás delante de él. Pero aquí él se inclina y hace gran reverencia, y esto muestra cuán caído y apartado de los mandamientos de Dios y de la verdad estaba. Si realmente hubiera sido el profeta Samuel, él mismo le hubiera dicho, no te inclines ante mí, inclínate solo delante de Dios. Como el ángel que se le apareció a Juan, al apóstol Juan, que le dijo que no se inclinara de delante de él, porque aún el ángel era consiervo suyo. Apocalipsis 22,
9. Amén, aleluya. Bueno, ¿a quién realmente estaba adorando Saúl? Versículo 15. Y le contesta el supuesto Samuel: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl le responde: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Dios se ha apartado de mí. Ahora, vean lo mismo que le está diciendo Saúl al supuesto Samuel. Dios se ha apartado de mí y no me responde. Y no me responde más ni por profeta, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Ahora la pregunta es esta: si Dios no respondió por los medios que Dios utiliza para comunicarse, por profeta, por medio de visiones, también leímos que ni siquiera por Urín y Tumín. Bueno, pero ¿qué es Urín y Tumín? Ya que yo creo que muchas personas no lo saben. Urín y Tumín eran las piedras que llevaba el sumo sacerdote en su pecho. Llevaba 2 piedras sobre sus hombros, el Urín y el Tumín. Cuando consultaban los sacerdotes a Dios, a veces respondía a través del sumo sacerdote. Si se iluminaba la piedra de la derecha con luz, la respuesta de Dios era positiva. Pero si se oscurecía la piedra del hombro de la izquierda, entonces la supuesta respuesta era negativa de parte de Dios. Aún ni por las piedras que llevaba en el pectoral el sacerdote respondían. Entonces el mismo Saúl reconoce: Dios se ha apartado de mí, no me responde. Bueno, entonces, ¿qué nos va a hacer pensar a nosotros que Dios ahora le iba a responder por un método que Dios mismo había prohibido y que la Biblia llama abominación? ¿Sí? Abominación para con Dios. O sea, Dios iba a permitir que Samuel, estando ya en el seno de Abraham, ¿sí?, lo que era el lugar donde bajaban los muertos, y siendo consolado regresare del Sheol a través de un medium, de una espiritista, ¿Dios iba a permitir eso? No, mis hermanos, Dios no iba a permitir eso. Por eso es que este supuesto Samuel no puede ser él. En Deuteronomio 18, número 9, búsquenlo, mis hermanos. Deuteronomio 18, 9. Bueno, más bien, anótenlo. Deuteronomio 18, 9 nos dice: vean la advertencia del Señor. Cuando entres a la tierra de Jehová tu Dios, que tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No seas hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos dedicaban a sus hijos a los dioses quemándolos. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, ¿sí?, será apartado del Señor. Entonces, si Dios no está permitiendo que consultemos a los muertos, ¿Dios mismo permitirá que los muertos vengan a visitarnos? Aquí esto sería una contradicción del Señor, que Dios permitiera que los muertos regresaran. Dios le llama a todo esto abominación. ¿Cuán clara es la palabra de Dios? ¿Sí? Dios llama a todo esto abominación y claramente lo prohíbe. Dice: no se ha hallado en ninguno que consulte a los muertos. O sea, ¿Dios va a hacer lo abominable, lo mismo que Él prohibió? Claramente no, mis hermanos. Por eso sabemos de quién viene esto. Porque si no es de Dios, entonces ¿de quién tiene que venir? Del enemigo de las almas.
Cuando nosotros caemos en el mundo de la brujería y comenzamos a salirnos del camino de la justicia y de la verdad, de la luz y de la santidad, comenzamos a alejarnos verdaderamente de la influencia del Espíritu Santo. Aquí tenemos todas estas evidencias tan claras en el pasaje que estamos leyendo. Y el mensaje que le da el supuesto Samuel al rey Saúl muestra quién viene. También le dice: ¿para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Así le dice este supuesto Samuel: si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Yo les preguntaría: ¿acaso Dios se hace de enemigos? No. Dios ama a todos los seres humanos. Nosotros somos los que le rechazamos, los que nos apartamos de Él en desobediencia. Qué interesante, ¿verdad? ¿Quién es el que quiere hacernos poner a Dios como enemigo? Satanás es el que quiere ponernos a Dios como enemigo del hombre. Si realmente hubiera sido Samuel, le hubiera dicho: arrepiéntete de tu pecado y vuélvete a Dios, y Él te va a perdonar. ¿Pero qué le dijo? Versículo 16: ¿para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Versículo 17: Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Y la pregunta es, justamente, ¿era Samuel o era un demonio el que hablaba con Saúl? ¿Qué creen ustedes, mis hermanos? ¿Era el verdadero profeta Samuel y la adivina, la hechicera, había hecho que Samuel regresara, o era un demonio? Después de todo lo que hemos leído, entendamos que el diablo es engañador y padre de mentira. Fíjense lo que le dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8:44. Evangelio de Juan 8:44. Dice, hablando con los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira. De lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que claramente, cuando el diablo habla, no dice verdad, habla mentira. Y aquí lo podemos constatar, que está diciendo: por medio de mí ya Jehová te ha dicho que te iba a quitar el reino, como si él fuera el profeta Samuel. Pero es un mentiroso. El diablo es padre de mentira. Y miren el mensaje que le da, verso 18: como tú no obedeciste la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Ahora, ¿sí? Veamos, si hubiera sido el verdadero Samuel quien le dijo: mañana estarás conmigo, Saúl, en su desobediencia y rebeldía, iba a ir al seno de Abraham a ser consolado, lugar donde iban los justos. No, mis hermanos, él le dijo eso porque sabía, este demonio sabía que Saúl iba a ir directo hacia el Hades, en el lugar de tormento con los demonios. Continuemos con el versículo 20. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Y estaba sin fuerzas porque todo aquel día no había comido. Cuando nosotros leemos lo que precipitó la muerte de Saúl y sus hijos, fue lo que el diablo le dijo a través del supuesto Samuel. La Biblia dice que Saúl le pidió a su escudero que lo matara, y como el escudero no se atrevía a matar al rey, él mismo se tiró sobre su espada
y se la clavó en el corazón. Y así se cumplieron las palabras que el diablo le había dicho. Eso nos muestra de dónde vino ese mensaje. Tengan mucho cuidado, mis hermanos, de no ir a consultar a nadie que se diga medium ni espiritista. Mucho cuidado con eso, o que te hagan venir supuestamente al espíritu de un muerto o de un familiar. Porque la Biblia dice que los muertos nada saben, que no pueden tener más parte en lo que se hace debajo del sol. Están dormidos. Y si los muertos no saben nada, aún sus pensamientos, sus sentimientos, todo feneció o terminó. Entonces, obviamente, ¿de quién vino este engaño? Y claro, hay varios pasajes de las Escrituras que nos muestran que lo que tiene que ver con el culto a los muertos, escuchen bien, el culto a los muertos, estar poniendo ofrendas para tus muertos es hacerle culto, y la comunicación con los muertos es directamente comunicación con Satanás. Mis hermanos, tengamos mucho, pero mucho cuidado de abrirle la puerta a los demonios. Cuando piensen ustedes ir a ver una vidente, adivina, espiritista, a un santero o esas tiendas esotéricas, y es que mucha gente que no conoce la palabra de Dios, cuando acude a estos lugares, ven que estos charlatanes tienen colgados por aquí cuadros de San Martín Caballero, y por acá tienen la estatua de San Judas Tadeo, y por allá atrás tienen una virgen, ¿sí? Y por eso, por esta razón, ¿sí?, creen las personas que donde hay artículos de una connotación religiosa, pues creen que ahí está Dios. Y no es verdad, mis hermanos, ¿sí? Ahí lo que hay es demonios. Como ya les comenté en un estudio pasado, inclusive las sectas tratan de desviarte del camino correcto, haciéndote creer que ellos también leen la palabra de Dios, que ellos leen la Biblia, ¿sí? Pero abramos bien los ojos, hermanos. Si es que en realidad sus dirigentes obedecen y dan testimonio de tener a Jesús en sus corazones, o solo tratan de envolverte en sus doctrinas de hombres, como los mormones. Los mormones se bautizan por los muertos. Dios prohíbe todo trato con los muertos. O los espiritistas, que también llaman a familiares muertos en sus recintos, o al acudir a esos lugares, no es más que dar permiso a los demonios a entrar en tu vida, mi hermano, y atormentarte. Tengamos mucho cuidado y no demos lugar a estas abominaciones. Este fin de semana que va a ser el mentado Halloween, muchos jóvenes abren las puertas a los demonios jugando la llamada Ouija y haciendo declaraciones satánicas, que para ellos es un juego, ¿sí? Finalmente, podemos reconciliar el Día de Muertos y el Halloween, ¿sí? ¿Ustedes creen que podemos reconciliar Halloween y el Día de los Muertos con el cristianismo? Les pregunto, hermana Benita, ¿sí?, si usted sigue la palabra de Dios, si usted lee su Biblia y hace conforme a lo que está escrito, esté segura que no está en ninguna secta. Entonces, mis hermanos, ¿podemos reconciliar el Día de Muertos y Halloween con el cristianismo? Precisamente esto fue lo que el Papa Gregorio III quiso hacer al combinar las fiestas de Halloween también con la de todos los santos y la del Día de los Muertos. Pero aún así, la gente continuó con los rituales y hasta el día de hoy han continuado las supersticiones paganas por todo el mundo. Mis hermanos, el cristianismo se basa en el triunfo de la vida sobre la muerte,
de la luz sobre las tinieblas, y no podemos encontrar ningún pasaje bíblico que hable sobre la muerte y que no hable sobre los demonios de la oscuridad en una forma positiva. La Biblia nos enseña que estas cosas son dignas de nuestra observación y reverencia. El Nuevo Testamento es básicamente la historia de cómo Jesús venció a Satanás y al pecado, y la liberación que nos ofrece de la muerte y el temor. Bíblicamente la respuesta es no. No se puede reconciliar el Halloween y ninguna otra fiesta a los muertos, basado en lo que la Biblia nos enseña. No podemos, ¿sí? Secularmente hay cristianos que continúan participando en eventos de Halloween, como lo hacen con otros días festivos, mis hermanos. Si algún cristiano participa de Halloween, es porque ellos consideran que esta celebración es inofensiva. Y ahí está la trampa de Satanás, ¿no? Y que tampoco tiene ningún significado espiritual. Pero un cristiano no celebra Halloween ni Día de Muertos debido a sus orígenes y los símbolos que caracterizan a estas fiestas. Usualmente, un cristiano no celebra Halloween ni Día de Muertos, ¿sí? Porque él conoce la diferencia que hay entre la luz y las tinieblas. Ahí está la diferencia, mis hermanos. Cuando tú conozcas la diferencia entre la luz y las tinieblas, entonces sabrás que estás en el lugar correcto, ¿sí? Un cristiano conoce entre la vida y la muerte. Para ello es el contraste en lo que representa Halloween y lo que representa su fe. Son irreconciliables. No podemos, ¿sí?, conciliar estas fiestas paganas con nuestras creencias, con nuestra fe. Entonces, ¿qué debe de hacer el cristiano con el Halloween o el Día de Muertos? Cada cristiano tiene que depender de sus propias convicciones en cuanto a un tema como este. La Biblia habla claramente que el cristiano es luz y no pertenece a las tinieblas. Mateo 22:32. ¿Qué nos dice Mateo 22:32? Por tanto, Dios no es Dios de muertos, ¿sí? No es Dios de muertos, sino de vivos, mis hermanos. Entonces, ¿por qué dar honra a los muertos? Si quieres honrar, honra hoy a tus padres. Si aún tienes tus padres, honralos hoy. Honra hoy a tu familia, ahora que la tienes en vida. Porque muertos ya no tienen ningún conocimiento de lo que se hace debajo del sol. Hoy honra a tus familiares. Hoy honra a tus padres. Honra a tu madre si la tienes aún todavía. Hermana que me escuchas, honra a tu esposo. Si llega, hónralo dándole el platillo que más le gusta hoy. No se lo pongas ya cuando haya muerto, se lo pongas en una ofrenda. Con lo que le gusta a él comer, mis hermanos, honrenlos hoy. Hijos, honren a sus padres hoy. ¿Para qué sirve llevarle flores al panteón? ¿Para qué sirve ponerles ofrendas si ellos ya no saben de nada de lo que ocurre debajo del sol? Pero aún algunos escuchen esto, seguirán poniendo hoy sus altares, ¿sí?, más por tradición que por obediencia a la palabra de Dios. Y considerando los símbolos de Halloween, hermanos, podemos ser guiados por pasajes, ¿sí?, como Deuteronomio capítulo 18, que dice: no se halle en alguien que practique adivinación, agorero, ni sortílego, ni hechicero. El Señor repudia todo lo que conlleva el Halloween y también todos los que hacen estos actos reprobables. Tenemos que estar conscientes de las cosas que permitimos en nuestras vidas y dejamos entrar en nuestras casas. Estas pueden afectar nuestra relación con Dios. Mis hermanos, que nuestra meta sea
celebrar las bendiciones que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesús. Eso es nuestra meta, mis hermanos. Celebrar las bendiciones que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesús. No andarles celebrando a los muertos, que nada saben de lo que ocurre debajo del sol. Para que así podamos desechar este tipo de fiestas que al final va a traer maldición a nuestra vida. Estemos en alerta. Oremos, porque esta semana es importante, mis hermanos. Es donde el enemigo toma más control sobre todo el mundo, sobre este tipo de acciones. Hay desapariciones de jóvenes, de adolescentes, de vírgenes para hacer sacrificios. Mucha violencia. Oremos, mis hermanos, oremos, porque esta semana va a ser clave. Fin de semana oscura, podríamos decir. Pero qué bueno que los hijos de la luz no estemos escondidos, mis hermanos. ¿Sí? Que no estemos escondidos en nuestras casas, sino que estemos proclamando el evangelio. Que los cristianos no se escondan, ¿sí? Que la luz admirable del Hijo, la luz admirable de Cristo, brille en medio de todos nuestros hogares, en medio de estas fiestas y en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta ignorancia, mis hermanos, y del desconocimiento de la palabra de Dios.